ustedes tienen por nombre. Mi nombre es Antonio Canchola. Me parece que ya empezamos. Perfecto. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a iniciar. Saludos desde Bogotá. Excelente. Pues muchísimas gracias. Bienvenidas de Bogotá. Bienvenidas a todas y a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Antonio Canchola y soy el director del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. El día de hoy nos reúne un tema muy interesante, el cual lo denominamos este evento como ¿qué es y qué no es homeschooling? Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Nos están escribiendo que están gente conectándose desde Ecuador. Gracias por estar aquí. Bogotá, de Honduras. Leonardo, muchas gracias por estar aquí. Mary, desde Pasto, Colombia. Pues muchísimas gracias a todos. Y en favor de su atención, les doy la más cordial bienvenida y les comentamos que vamos a iniciar primeramente con la presentación de quiénes son las personas que van a estar dialogando de este tema. Maritza, ¿me ayudas a pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y por ahí, por favor, me ayudan a apagar su audio, por favor, que esté silenciado para que no haya interferencias. Bueno, pues el día de hoy nuestra expositora sobre el tema es nuestra queridísima Maritza Bejarano. Ella es licenciada en lenguas extranjeras por la Universidad de Santiago de Cali y tiene una maestría en TIC en educación en la Universidad de Salamanca en España. Ella ha trabajado actividades sobre los recursos didácticos interactivos, la gamificación y ha sido partícipe en diferentes e importantes congresos a nivel nacional e internacional. Ella está también en Colombia y pues le damos Maritza, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Quiero presentarles quienes son las estrellas de este evento, de este webinar. Tenemos a la mamá homeschooler Caterina Giraldo. Ella es licenciada en lenguas extranjeras. Ella está en Cali, desde Cali nos está visitando. Tiene un máster en educación en el Instituto Europeo de Estudios de la Educación y su estudio, su investigación obviamente está enfocado en qué es el homeschooling. También tenemos a Andrea Agudelo. Ella es católica y profesional exitosa que desde hace más de 9 años, pues bueno, trabaja en la educación de sus hijos en estas actividades del homeschooling. Ella es una profesional en comercio internacional y negocios internacionales. Tiene formación en competencias sobre temas de psicología y desarrollo infantil y pedagogía infantil. Pues muchísimas gracias, Caterina Giraldo y Andrea Agudelo, que también están en Colombia. Muchas gracias por su participación. Y pues bueno, muchísimas gracias. Les voy a dar y les cederé el paso a nuestra expositora. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva, Maritza, por favor? Y muy bien, a continuación, pues le cedo la palabra a nuestra querida compañera Maritza Bejarano, curadora educativa de contenido en Relace. Y adelante, el escenario es todo suyo. Hola Antonio, muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el público que nos acompaña desde varios países de América del Sur, Centroamérica, y es de mi conocimiento que también tenemos personas desde Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Entonces, una cordial bienvenida. Agradecemos su puntualidad, su participación y sus preguntas, a las cuales trataremos de dar respuesta, o por lo menos a la mayor cantidad, en este espacio. Ahora vamos a dar respuesta al siguiente interrogante: ¿qué es y qué no es el homeschooling? Es muy importante analizar el concepto, ya que es un término en inglés, se presta para malos entendidos, por así decirlo.
ya que si lo traducimos textualmente nos pueden arrojar dos tipos de conceptos. Uno, son muy conocidos, es la educación en casa, y el otro es la educación en familia. Hay varias personas que tienen la tendencia de mezclarlos o de combinarlos o creer que son sinónimos, cuando en realidad, bueno, tomando esta cita de una tesis de maestría realizada en la Universidad en Bogotá, nos encontramos que una se refiere al espacio, al entorno, y la otra se refiere al rol que ocupan los padres. Entonces estamos hablando que la educación en casa es llevar todo lo de la escuela, todo lo del colegio a un espacio, a un entorno distinto que es el hogar. Pero cuando hablamos de educación en familia, nos referimos a un cambio de roles, a un estilo de vida. Esto vale la pena resaltarlo y lo haremos durante todo el conversatorio. Es entender que esta alternativa educativa es para toda la familia, es un estilo de vida, es un cambio de roles, es algo bastante interesante conocerlo, conocer sus características y conocer sus cualidades para poder llevar a cabo un buen trabajo. Ahora, bueno, en la actualidad, con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, se presta como para que las familias, algunas familias lo usen como alguna salida, como algo que los puede ayudar o mientras esto termina o mientras se prolonga esta situación de contingencia. Pero entonces lo que intentamos ahora es aclarar la terminología para poder así entender y llegar a adoptar. Por otro lado, tenemos esta definición, es como las mamás que tienen experiencia, como estos hogares que ya llevan a cabo varios años esta alternativa, lo definen. Entonces, ellos dicen que es una maravillosa posibilidad, es permitirse a ellos mismos como padres conocer a sus hijos, conocer sus intereses, sus gustos, sus talentos, sus dones. Entonces, esta definición es la que nos queremos basar durante este conversatorio. Por eso hemos invitado a dos madres homeschoolers de Colombia. Antes de darle la palabra a estas dos mamás, me gustaría tocar algunos temas relevantes, esenciales, como la cuestión legal. Me basaré principalmente en mi país, en Colombia, pero debo aclarar que revisando y leyendo ciertos documentos, me he podido dar cuenta que la situación no es muy distinta en los diferentes países de América del Sur y de Centroamérica. Entonces, vemos que el mito de que, o la falsa creencia que se escucha mucho es que es algo ilegal, que estamos yendo contra la ley de educación o contra la Constitución. Pero nos encontramos que no es cierto, ya que al no existir ninguna prohibición explícita para educar a nuestros hijos en casa, no estamos yendo como en contra de eso. Entonces no hay ninguna prohibición explícita. Otro aspecto para considerar es que al momento de quizá de defender esto ante otras personas o autoridades, los puntos más relevantes que usan las familias son los derechos humanos, ¿sí? La Declaración de los Derechos Humanos está por encima de la Constitución y de la Ley de Educación. Entonces vemos que la Declaración de los Derechos Humanos nos muestran que ellos se refieren a la familia como responsable principal de la educación de sus hijos. Vemos lo mismo en la Constitución Nacional. Esto va, pues, difiere en varios países el artículo, pero ellos arrojan casi que el mismo concepto, que ellos priorizan a la familia, ellos dicen que ellos son los que se encargan en cuanto al tipo de educación que quieren brindar a sus hijos. Entonces vamos en un orden así jerárquico, vamos como la Declaración de los Derechos Humanos, después pasamos a la Constitución Nacional para terminar con la Ley de Educación. Aquí en Colombia es la Ley 115. Ahí empezamos a ver un poco de contradicción,
porque a pesar de que nos dicen que la familia es el ente principal encargado de la educación de sus hijos, ya empiezan a manejar y a hablar de términos como de la obligatoriedad de la escolarización, como obligando o forzando un poco a los padres a escolarizar a sus hijos. Entonces, esta ambigüedad o este tipo de contradicción y confusión da pie o se presta o en cierta manera beneficia a las madres y a los padres que quieren adoptar esta alternativa, porque al no haber claridad o al no haber nada explícito, pues quiere decir que no es ilegal, no va en contra como de las leyes. Entonces, eso es algo muy general, como les decía antes, me basé en mi país, en Colombia, pero ustedes en sus países, veo gente de México, de Chile, Argentina, pueden hacer la búsqueda acerca de la situación legal en su país y se van a encontrar que no hay una ley que la prohíba como tal. Ahora bien, si existen unos casos, como en México, que exige o requiere más bien que la familia homeschooler esté acobijada, por así decirlo, protegida por una escuela sombrilla de la cual les hablaré a continuación. Pero eso sería como un requisito ya mayor. Algo muy interesante que encontré leyendo en esos artículos era cuando la gente decía que era ilegal, era un poco gracioso, ya que buscando así un número, un dato que nos arrojara pues la cantidad de familias colombianas que han adoptado esta alternativa de homeschooling, el dato así arrojado alrededor es de unas 8.000 familias. Leyendo y basándonos pues en las distintas redes que hay. Entonces, 8.000 familias es un número bastante significativo. Eso era por un lado, abarcando pues los mitos y las creencias. Luego seguimos con otro mito o otra falsa creencia, que es acerca de la planeación, del currículum, que debo estar preparado, que no debo estar preparada, que si no soy licenciado, si no soy maestra, no puedo con esta alternativa. Eso es una de las falsas creencias que se escucha mucho. Y vemos que hay cantidad por el contrario, es un abanico bastante amplio que nos permite tomar, si lo deseamos, o de acuerdo a las necesidades y características o intereses o personalidad de nuestros hijos, nos permite asimismo ser muy flexibles. Vemos en las escuelas sombrilla de las que les hablaba ahora, que son escuelas públicas o privadas, reconocidas y legalizadas claramente, que prestan como ese servicio, ofrecen ese servicio, son como una rama que prestan a las familias homeschooler, pero pues deben seguir un currículo, es como lo mismo llevarse el colegio a la casa, de lo que les hablaba al principio. Vemos también el homeschooling online, ese lo podemos ver en español y también en inglés, lo podemos encontrar tradicionales o también religiosos. Vemos escuelas católicas o cristianas que prestan ese tipo de servicios y no son escuelas físicas, son 100% virtuales. Vemos también pedagogías alternativas como Montessori o Waldorf. Como el padre me envió también, nos envió. También. Finalmente tenemos dos, el homeschooling ecléctico y el unschooling. Cuando hablamos de ecléctico, nos referimos a esa flexibilidad de tomar ideas de varios currículos o de varias pedagogías presentadas anteriormente. Entonces es algo muy flexible, es algo que se adapta más que todo a las necesidades que van presentando nuestros hijos. Y el unschooling es algo que es bastante particular, ya que no se basa en ningún tipo de currículum, es totalmente libre y es casi que personalizado, o sea, depende totalmente de cada familia, de cada hijo, de cada hija. Entonces, casi que los padres van creando material o clase basándose en el día al día. Para ellos, para las familias que hacen homeschooling, es el día vivir, como el diario pertenece hace parte del proceso educativo, entonces no sigue ningún tipo de currículum. Entonces, como pueden ver,
hay una gran variedad de modelos, de pedagogías, de estrategias, de currículum, o sea, como quien dice, hay para todas las familias. Seguimos con otro mito o otra falsa creencia. Esta sí, yo me atrevería a decir que es una de las más populares. Es acerca de la socialización. Se escucha muchísimo decir que, o mencionar como que, o escandalizarse, porque van a hacer homeschooling, que es esa idea, porque van a hacer ese daño o ese mal a su hijo o a su hija, no va a socializar, no va a tener espacios en los cuales pueda convivir con otras personas. Pero analizando estas familias y sus rutinas, nos damos cuenta que es totalmente lo contrario, ya que al tener mayor tiempo libre y mayor disponibilidad, por así decirlo, y sin tener el costo del colegio o la escuela a cual podamos haber estado matriculados, hay mayor libertad y mayor flexibilidad. Entonces vemos aquí actividades extracurriculares, vemos actividades deportivas o artísticas, musicales, de todo tipo. Entonces es todo lo contrario, porque al niño o a la niña pertenecer a este tipo o frecuentar este tipo de entornos, nos vamos a encontrar con una persona que va a ser capaz de relacionar con cualquier tipo de persona, no solamente con chicos de su misma edad, de su mismo grado, de su mismo colegio, de su mismo estrato socioeconómico, que es lo que vemos en las escuelas, en los colegios. Es más, aquí en Colombia, o me atrevería a decir que en varios países, vemos que cuando el colegio ofrece educación primaria y secundaria o bachillerato, vemos que en algunas instituciones no permiten que esto se relacione en los tiempos de descanso, de recreo, que les llamamos acá. Entonces, al final, estos chicos de colegios terminan relacionándose con compañeros de su salón de clase, de su edad, de su posición socioeconómica, de su mismo estatus. Entonces, vemos que es algo muy contradictorio, que es algo que es casi que lo contrario. También tenemos como las comunidades locales. Estas son redes en las cuales las familias homeschoolers se contactan, ya sea por medio de grupos de WhatsApp o de email o de blogs, se dan a conocer este tipo de personas y ven que hacen parte o viven en la misma comunidad, en la misma ciudad, y se reúnen, hacen encuentros para que estos chicos interactúen. Entonces vemos que hacen visitas a zoológicos, a museos, a teatros, a cine. Entonces vemos que lo de la socialización no es tan cierto, no es del todo cierto. O vemos también aquí, bueno, este tipo de fotografías la hemos usado para dar inicio a las preguntas más frecuentes. Estas preguntas han sido extraídas del formato de registro que ustedes diligenciaron para poder asistir a este webinar. Entonces, le quiero dar la bienvenida nuevamente a las dos panelistas, a Caterine y Andrea. Son dos mamás colombianas. Caterine vive en la ciudad de Cali, Andrea en la capital del país, en Bogotá. Nos van a ayudar con estas preguntas, ya que pues, son las expertas, son las que llevan ya varios años en esta alternativa, o en esta idea loca, como llaman algunos. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas. Catherine, empecemos con la pregunta número 1, si me ayudas. Una mamá nos pregunta, ¿es muy costoso educar los hijos en casa? Es muy costoso educar los hijos en casa. Buenas noches para todos. Gracias por esta invitación tan agradable, de verdad que sí. Bueno, y es tan costoso como la familia lo decida. Realmente cada familia, de acuerdo al enfoque o de acuerdo a las posibilidades también económicas que tengan, pueden hacerlo. Lo pueden hacer o tan costoso o tan económico que les pueda salir totalmente gratis. ¿Cómo así? Pues algunas familias tienen profesor para cada materia, entonces pagan cada profesor, entonces tienen un profesor de educación física, otro de
de ciencias, otro de matemáticas, otro de inglés. Bueno, pagan muchos profesores y hay otras familias que lo hacen totalmente gratis. Hay muchas plataformas que gracias a Dios existe la tecnología y nos ayudan a que todo el mundo pueda acceder a la educación, porque quizás en tiempo atrás de pronto era un poquito más difícil, pero ahorita que tenemos esta herramienta tan buena, se puede acceder muchísimo a plataformas virtuales. Está esta Khan Academy, que es a nivel mundial, que es muy buena. Hay varias otras, por ejemplo, acá en Colombia tú puedes descargar el currículum de acuerdo a los grados por Mundo Primario, Colombia Aprende. Para las familias que de pronto hacen unschooling o, digamos, no se rigen bajo un currículum, sino que se van de acuerdo a los intereses de cada niño, ellos lo hacen por proyectos. Entonces, diseñan su propio currículum o se van, digamos, por cada interés de los niños. Entonces, es algo más libre, digamos que sí se puede hacer de acuerdo como a la condición económica de cada familia. Perfecto, sí, no me quiero imaginar cómo habrá hecho una familia 10 años atrás o 15 años atrás para hacer homeschooling, cuando el internet y la información no estaba como el acceso o no llegaba a todos los rincones de ciertos países. Entonces no me quiero imaginar ahora esas familias. Sigamos con Andrea, ¿nos ayudas con esta pregunta? ¿Por dónde empiezo? Familias preguntan que por dónde empezar, si queremos hacer como esta transición hacia el homeschooling después de haber tenido unos añitos en la escuela o en el colegio tradicional. Bien, pues a nadar se aprende nadando. Así es de simple, o sea, pues primero hay que tener mucha convicción. Sí les invito a investigar mucho, hay muchísima información. De pronto, hace 9 años cuando yo empecé, no había tanta información, no habían tantas comunidades de apoyo, tú no encontrabas tanto en el Facebook como encuentras ahora comunidades y de varios perfiles, ¿no? Como a tus creencias, a tus gustos. Entonces, el primer paso sería investigar muchísimo, leer y pues esta es una decisión de pareja. Si convives con tu pareja, es importantísimo que los dos lleguen a acuerdos. Y si eres una persona creyente, obviamente orar, pedirle ese discernimiento a nuestro Señor, que si Él te pone este llamado en el corazón, pues Él mismo te va a respaldar, te va a poner los medios, te va a poner las personas y nada, y adelante allí. Entonces, ese es el primer paso, es la convicción, que ustedes sientan que ustedes están llamados a hacer esto. Si ustedes se sienten convencidos, cuando vengan las crisis, la crítica, la presión social, pues van a estar fortalecidos porque tienen unos objetivos claros y una decisión clara. Bueno, Andrea, muchas gracias. Tienes muchísima razón, porque ahora la pregunta del millón, como diríamos, es, bueno, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué te lo vas a medir a eso? Y tristemente, varias familias lo están considerando, es como una salida, como lo mencioné al inicio del conversatorio, como que, bueno, ¿qué hacemos? Mucho tiempo en casa o la cuestión económica, la dificultad que haya en la casa, entonces mucha gente lo está considerando, es como una salida, como que no, pues intentemos, tratemos y no se están planteando un objetivo o no se están dando una respuesta 100% verdadera en cuanto, no, yo quiero hacer esto porque estoy de acuerdo a mis convicciones, o yo quiero hacer esto porque es lo mejor para mi familia. Entonces eso es súper importante, es el tener súper claro el por qué lo estamos haciendo, qué nos está empujando a hacer eso y qué esperamos también. Listo. Yo quiero de pronto, qué pena, interrumpir si se puede, que estoy totalmente de acuerdo con Andrea y con Maritza, y también es muy importante organizarse en la casa, en el hogar, porque a veces, claro, si estamos en casa tenemos deberes, ¿no? Entonces hay que lavar, hay que preparar comida, hay que hacer aseo. Entonces es muy importante que nos organicemos nosotras
y que también deleguemos esas tareas a nuestros hijos, hacer como una lista de responsabilidades donde cada niño se apropie en cada semana o no sé, o como en forma de juego también si tienes hijos pequeños y de acuerdo a las edades, ponerle una responsabilidad si son pequeños y de acuerdo pues a las edades porque desde pequeños ellos les encanta. En verdad, si tú involucras a tus hijos en el aseo de la casa, inclusive en la cocina, a ellos les gusta muchísimo. Pero es muy importante eso y también saber qué es lo que a mí me saca de mal genio, porque muchas personas pueden decir, no, yo no sirvo para eso, yo no tengo paciencia. Lo que dice Andrea, prepararse espiritualmente es supremamente importante y físicamente, ¿no? Si yo de pronto me siento como baja de energía, pues entonces empieza a hacer ejercicio. Son cosas que van cambiando hábitos que quizás antes teníamos muy malos hábitos y que ahorita nos pueden ayudar muchísimo si en familia y si nosotras, pues las mamás y los papás, porque también hay padres que hacen homeschooling, o nuestros esposos también son un apoyo grandísimo, pueden ayudarnos y así la casa pues funciona mejor. Sabemos que donde hay niños, pues no es que toda la casa esté 100% limpia todo el tiempo, pero que sí de pronto bajemos esa presión de querer todo tenerlo limpio, como todo tan perfecto, que, o sea, primero pensar, bueno, mis prioridades, ¿cuáles son? ¿Qué es más importante? Si es más importante tener mi casa 100% limpia o es más importante dedicarle estos primeros años y mi vida, mi tiempo a mis hijos, a su educación. Entonces quería de pronto como añadir eso, que me parece genial lo que dijo Andrea y Maritza también, sino que les quería agregar ese punto. Muchas gracias, Caterina. Listo. Ahora ayúdanos con esta siguiente pregunta. Una mamá nos dice o tiene esta duda, es ¿con qué espacios debo contar en mi hogar, en mi apartamento? ¿Con qué tipo de espacios para este objetivo? Caterina, ¿qué nos puedes? Bueno, en realidad, lo que decía Andreita al principio, o sea, ¿qué es lo más importante? Como establecer objetivos. Por ejemplo, yo que tengo niñas pequeñas, mi hija mayor tiene, ahora en octubre cumple 7 años y tengo una niña de 2 años. Para mí, para nosotros como familia es muy importante la lectura. De hecho, aquí no sé si alcanzan a ver, tengo el estantico de libros. Tenemos libros pues acerca de todo, de cómo, o sea, la lectura es un mundo fantástico para los niños. Entonces, yo sí les he dispuesto como un lugar donde ellos también puedan tener didácticos, donde puedan explorar, donde puedan sentirse como, ay, este es mi lugar de espacio. Hay otras familias que quizás no cuentan con ese lugar o pues les parece un poco costoso y lo hacen en el comedor de su sala. Está bien. No quiere decir que una esté mal y la otra no. Es de acuerdo también como a los intereses de los niños. Por ejemplo, yo que tengo niñas chiquitas, yo sí tengo esto transformado. Tengo un cuarto pues como para que ellas puedan explorar, tocar, coger, dejar allí. Tengo como un mueble Montessori. Bueno, la pedagogía Montessori o la enseñanza Montessori habla que todas las cosas se le deben poner al mismo nivel del niño para que el niño pueda coger y pueda dejarlo en su mismo lugar. O sea, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Eso les ayuda también a tener autonomía, les ayuda a ser ordenados, porque ellos mismos van a saber que deben cuidar sus cosas. Yo tengo aquí todas mis cosas abajo, los libros abajo, todo lo tengo abajo, y la niña de 2 años es increíble, que uno a veces cree que ellos no son cuidadosos o no son ordenados, pero es increíble cómo les gusta ver las cosas bonitas y ponerlas así. Obviamente, nosotros como padres somos esas guías y esa ayuda que primero hay que enseñarles. Mira, vamos a poner esto acá, esto es para ti. Entonces, sí, es como tenerles ese espacio, un espacio de lectura, un espacio de pronto sensorial, un espacio donde ellos puedan poner a volar su imaginación, donde se sientan cómodos.
Listo, Andrea, quizá quiera añadir algo, agregar algo a los espacios, en cuanto a los espacios, perdón. No, pues realmente lo que dice Caterine así es. Acá lo más importante es que el espacio no debe ser determinante en la decisión porque conozco familias que viven en apartamentos muy pequeños y que han logrado perfectamente hacerlo. O sea, no es una limitante. Sí es importante adecuar un lugar, así sea pequeño, en cualquier rincón de tu casa puede servir. O sea, la creatividad de mamás nos da para eso. Pero pues que no es una excusa, ¿no? Si no tengo una casa grande, si no tengo zona verde, si no vivo en una finca, entonces no lo voy a poder hacer, no es determinante. Entiendo. Andrea, ayúdame porfa con esta pregunta. Una mamá nos pregunta si no estoy docente, ¿puedo hacer educación en familia? Si no tengo formación como licenciada, como pedagoga, ¿estoy en la capacidad de iniciar este proceso? Bueno, quiero decirles que una mamá siempre está enseñando. O sea, eso es algo orgánico y natural. Te enseña a dejar el pañal, te enseña a cepillarte los dientes, te enseña a usar cubiertos, a dar tus primeros pasos. Entonces, realmente para mí la maternidad viene con el chip de educadora. En este momento, la academia no es algo exclusivamente presencial. Nos podemos formar en las áreas que queramos en cualquier momento. Incluso hay diplomados gratuitos en temas de educación y docencia. En mi caso, pues mi profesión no tiene que ver con educación, pero yo sí tuve en mi corazón siempre, cuando me casé, que quería vivir mi maternidad. O sea, es algo que yo lo sentí muy fuerte y yo fui preparando a mi esposo diciéndole que en el momento en que llegara nuestro primer bebé, yo no iba a trabajar más. No fue una decisión fácil, pero el Señor la respaldó. No fue fácil porque yo ganaba el doble que mi esposo, sustentaba la mayoría de los gastos, pero pues el Señor respaldó muy bien esa decisión. Como mis estudios son de comercio internacional y de negocios internacionales, pues nada que ver con pedagogía ni metodologías con niños, pues yo me fui dando cuenta que uno puede ir buscando y va encontrando materiales y va preguntando a las amigas que llevan los niños al jardín que les van dando, así empecé yo. Luego me comencé a interesar por esos temas, entonces comencé a ver muchísimos documentales de cómo es el desarrollo del niño. Luego me encontré con estos diplomados que hice de pedagogía infantil y de psicología del desarrollo de la primera infancia. Y me di cuenta que realmente esto era un complemento a lo que ya la intuición de mamá y el corazón de mamá me iba dando para las herramientas para darles a mis hijos. Entonces, desde mi experiencia, teniendo una profesión que nada que ver con la docencia, les puedo asegurar que no es necesario, y además, pues si quieren aprender de metodologías de educación, pues lo que tenemos es información con costo y sin costo como la quieran y en el momento que la quieran. Sí, eso sí es verdad. Muchas gracias, Andrea. Bueno, a Caterine sí le voy a pedir, por favor, que nos agregue desde su experiencia, ya que es licenciada en lenguas extranjeras, pero su caso es bastante interesante porque ella menciona algo cuando inició su proceso, era aprender a desaprender. Entonces, quiero que por favor nos cuentes un poco brevemente acerca de esa experiencia con formación en educación. Bueno, lo que dice Maritza es verdad. Resulta que yo soy licenciada en lenguas extranjeras, trabajé en colegios y trabajé también en institutos de idiomas, y cada vez que yo daba una clase, sentía que podía dar más, pero digamos que como a nosotros en la universidad o en la academia no nos enseñaban como, o sea, en el sistema todo es muy estandarizado. Yo allí me di cuenta que los niños aprenden de muchas formas
yo me sentía impotente al saber que había niños que la cogían muy rápido y hay otros que iban muy lento. Entonces empecé a tener conflictos internos conmigo misma y a preguntarme, bueno, ¿esto por qué es? Empecé a investigar muchísimo. Ahí me encontré con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, con la inteligencia emocional, con muchas cosas, con María Montessori, que de verdad son tesoros que quizás en la universidad lo dan muy, muy rápidamente y ya en la práctica, cuando tú te enfrentas a un aula, a unos niños, a tantos estudiantes, tú dices, Dios mío, o sea, esto es muy difícil de aplicar porque son muchos niños en un salón de clase y así tú quieras darle una educación personalizada, así tú quieras poner tus mayores esfuerzos, no va a ser posible porque todos los niños aprenden de manera diferente. ¿Qué pasó? Cuando yo tuve mi primera hija, no sabía nada de primera infancia, o sea, yo sabía cómo enseñar inglés y ya, pero pues a grandes. No tenía ni idea cómo se le enseñaba a los bebés, ni a los niños, ni a los de 2 añitos, o sea, nada que, no sabía nada. Y lo que dice Andrea, empecé a formarme, empecé a investigar, empecé a apasionarme por todo este tema y me di cuenta que es algo muy orgánico, como dice Andrea, o sea, los niños aprenden de manera natural y ellos mismos te dan dando las pautas para que tú les vayas enseñando. Entonces a mí me tocó desaprender. O sea, todo lo que quizás en la universidad me enseñaron, que a los niños se les enseñan así, que si no están sentados, si no se aprenden el verbo to be, que es desde sexto a décimo hasta 11, que uno jamás se lo aprende. Ese es el, mejor dicho, ese es lo más horrible para todos en el colegio, el verbo to be. Nunca aprendí uno a conjugar eso. Si no es que con la gramática, con todas esas cosas, uno dice, Dios mío, estoy enseñando mal. Y resulta que no, que los niños aprenden jugando, aprenden viendo, aprenden escuchando. Entonces ahí es donde uno como padre tiene que observar mucho a los hijos. Y empecé a aplicar eso en mi hija. Mi hija es muy musical. Mi hija no es de las que se queda sentada, porque muchas veces uno piensa, bueno, si tengo un hijo muy activo y no se queda sentado y no me hace este libro o no me escribe esto, uno piensa que no están aprendiendo, pero no es así, porque existen inteligencias, y no es que tu hijo sea menos inteligente porque no es bueno para las matemáticas, pero si es bueno para un deporte, pues tiene la inteligencia kinestésica. Si es bueno para los idiomas, si es bueno para la música. Mi hija tiene una inteligencia musical. Entonces yo no puedo esperar que mi hija se siente como en el colegio, no se pare, no se mueva, porque entonces ahí le dicen a uno que tiene déficit de atención o trastorno. Y en realidad no. No sé si ustedes tengan la oportunidad de buscar a Gillian Lynn. Ella fue una coreógrafa muy famosa, súper millonaria, que le detectaron en el colegio trastorno de atención, porque ella se la pasaba bailando en el colegio. La llevaron donde un psicólogo, ella ya murió, eso fue hace que, Gillian Lynn, yo por aquí les voy a dejar el dático, y resulta que cuando la llevaron donde el psicólogo, se dieron cuenta, el psicólogo se puso a hablar con la mamá y la dejaron a ella en un cuarto aparte y pusieron música y empezaron a observarla. La niña no sabía que la estaban observando y la niña todo el tiempo se movía al son y al ritmo de la música. Cuando el psicólogo le dijo a la mamá que la niña no estaba enferma, le dijo, oye, lo que tu hija es una bailarina, métela a un colegio que le enseñen a danzar, a ballet, todo eso. Y efectivamente su mamá la metió a un colegio de ballet y es una mujer, ella fue la que hizo la coreografía de Cats in the Rain, creo que se llama, y es súper millonaria. Entonces es como eso, aprender a desaprender y a no esquematizarnos, porque a veces nosotros somos muy cuadriculados y pensar, no, es que si esto no funciona así, o sea, los niños vienen con el chip, ellos quieren aprender naturalmente, o sea, aprovechar cada momento. Cuando tus hijos te preguntan, mami, ¿de dónde vienen las abejas? ¿O qué comen eso? Y entonces si tú no estás sentado dándole clases, no, después te lo respondo en la clase de biología.
O sea, no, respóndeselo en ese momento. Y si no tienes la respuesta, pues hijo, espérate, vamos a aprender. Tú te vuelves un aprendiz con ello, es hermosísimo. No se imaginan yo todo lo que he aprendido con mi hija, cosas que jamás ni me acordaba del colegio. Y es algo orgánico, natural. Entonces, cada momento yo pienso que tenemos que tener una mentalidad educadora. Lo que decía Andrea, nosotras como madres todo el tiempo estamos enseñando buenos modales, enseñando a cocinar, o sea, todo el tiempo estamos enseñando. Entonces, es como no encasillarnos en que debe de ser así, así, y para todos funciona, no, porque lo que te funciona para uno no te puede funcionar para otro. Por eso es que tenemos que ser muy observadores y escuchar a nuestros hijos. Sí, muchísimas gracias y muy flexibles, ¿no? Porque queremos a veces como transmitir el conocimiento como nosotros lo recibimos 2 o 3 décadas atrás. Entonces es eso, ¿no? Observar y conocerlos. Caterina, ayúdame por favor con la siguiente pregunta, es muy interesante. Es, ¿cómo debo manejar la presión de familia y amigos, vecinos que no entiendan mi decisión, que no estén de acuerdo con mi transición que quiero hacer de retirar a mis hijos de un colegio tradicional y empezar con esta alternativa? ¿Cómo reaccionar o cómo afrontar esto? Bueno, qué pregunta tan interesante. Bueno, lo primero que todo es que la decisión, o sea, a mis hijos los educo yo. La decisión es de papá y mamá, o si eres madre soltera o padre soltero, la decisión es mía y pues con el papá o la mamá del niño. Nadie más se tiene que meter en eso. Que ay, que qué pena, que qué dirán, que entonces se me va a venir el mundo encima. Claro, un consejo es que no le cuenten a nadie hasta que no estén ustedes bien documentados, bien seguros. Por eso es tan importante, como decía Andrea, por dónde empiezo. O sea, pónganse en objetivos, pregúntense, ¿qué quiero para mi familia? ¿O qué quiere Dios para mi familia? ¿O cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿por qué quiero hacer homeschooling? Esta es una pregunta clave que deben de tener escrita, porque quizás en los momentos de crisis ese va a ser como, miran ese papelito si lo pusieron en la nevera o en el baño, ese les va a volver a dar la fuerza para retomar. Entonces, mi consejo es no le cuenten a nadie. La gente que no conoce esto no va a entender. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, no le cuenten a nadie, por sus frutos los conoceréis. Así que la gente misma se irá dando cuenta, porque los niños educados en casa son totalmente diferentes, son más curiosos. No estoy diciendo que los que vayan al colegio no sean curiosos ni nada, sino que se les activa más como esa capacidad de asombro, esa curiosidad, ese querer aprender, ese estar todo el tiempo como con esa sed de ¿por qué esto? Y uno a veces dice, ay, qué niños tan preguntones, pero eso es muy bueno. Entonces, sí, no contarle a nadie hasta que no estés seguro. Obviamente, cuando tú ya estés seguro, pues si quieren contar, pues está bien, pero pues tienen que saber que mucha gente que no conoce esto les va a dar la espalda o les va a criticar, pero bueno, eso no importa, porque la decisión es de papá y mamá. Exacto. Andrea, quizá quiera agregar algo, ya que usted empezó mucho más antes, que digamos que todo esto es muy diferente. Si yo digo, ok, quiero hacer homeschooling ahora, en el 2020, por la contingencia, todo el mundo va a decir, ah, ok, sí, perfecto, que te vaya bien. Buena suerte, porque estamos en crisis, el mundo está en crisis. Pero entonces, 9 años atrás, me imagino que no tuvo que haber sido nada fácil o que nos puede compartir. Más que todo es lo que hemos hablado, la convicción. Cuando hay la convicción y hay el objetivo claro, uno puede con la presión social. Total, sobre todo de los familiares, o sea, se mete la abuelita, opina el tío, comienzan a comparar el sobrino con tu hijo, que tienen la misma edad, pero que el uno ya lee, que el otro no ha arrancado. O sea, todo eso es muy natural que las familias que empiezan lo van a comenzar a vivir, pero ¿qué es lo que les va a fortalecer? Su confianza y su convicción totalmente. Por lo menos en mi caso, toda la familia de mi esposo son docentes y rectores de colegio.
Entonces, no la tuvimos tan fácil en el sentido, pues siempre han sido muy respetuosos, tal vez por mi carácter, o sea, yo he sido, soy muy firme, cuando pienso algo y estoy convencida, lo hago, independientemente de si los demás les parezca o no. Entonces, pues ellos como que me decían por ahí cositas, pero con respetico, entonces pues la relación se mantenía hasta que tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de homeschooling católico en Ciudad de México. Eso fue en el 2014. Y pues ahí a ese viaje quiso ir mi suegra, quiso ir la tía de mi esposo, que es rectora de colegio. Y pues definitivamente en ese congreso escucharon lo que necesitaban escuchar, porque fueron ponentes muy buenos eh, había un señor de Estados Unidos que sabía muchísimo de comunicaciones y habilidades de, valga la redundancia, de comunicación, y explicaba todo el proceso de los niños para ganar esas habilidades y cómo él había sido homeschooler y nunca había tenido necesidad de un colegio para que sus hijos tuvieran esas habilidades. Entonces también se dieron muchas estadísticas, o sea, datos como muy científicos que pues ellos ya como que con eso quedaron, quedaron un poco más tranquilos y como dice Kate, por sus frutos los conoceréis, o sea, ellos ahora miran que de pronto los sobrinitos, los otros nietecitos, tienen mucha tecnoadicción, se la pasan mucho jugando videojuegos, ven que mis hijos se la pasan es con libros, les encanta leer, su lugar favorito es la biblioteca, entonces comienzan a notar, sin necesidad de que uno les diga, ellos comienzan a notar que hay una educación diferente. Que hay algo diferente, como decía Kate, sin decir que los nuestros sean mejores, pero es evidente que un niño que tiene a sus papás más tiempo con ellos, guiándolos, ofreciéndole otras opciones que educándose solamente con tecnología y sin control, pues sí va a haber diferencias. Claro, eso sí, sí es cierto, ¿no? Porque uno como profesor se enfoca en todo el salón, en todo el aula. Uno no, tristemente, si uno tiene un salón de 30 o 40, no puede ir a preguntar a cada uno cómo es la inteligencia que tiene cada uno o el estilo de aprendizaje. Entonces, claro, ustedes como madres los conocen 100% total, entonces ya ahí se puede evidenciar una gran diferencia. Sin decir pues que no sean buenos estudiantes o no sean buenos chicos los estudiantes que vayan a un colegio regular. Andrea, aquí tenemos otra pregunta del público, es ¿cómo y desde qué edad se debe abordar el tema de la sexualidad cuando se hace homeschooling? Ok, bueno, esto es un tema, la sexualidad es un tema bastante denso y tiene bastantes matices, pero entonces la sexualidad entendida como un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, se puede y yo diría se debe trabajar desde la primera infancia, independientemente si hago o no homeschooling. El niño como algo muy natural irá descubriendo su cuerpo como algo maravilloso. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de compartir tiempos con nuestros bebés, pues podemos ver que ellos se comienzan a observar las manos por ahí como a los 2 meses, como que se quedan anonadados viendo el movimiento de sus manitos, también se comienzan a descubrir los pies que hasta se los quieren chupar y todo. Entonces ellos mismos van descubriendo su cuerpo y la misión de los papás es ir enseñando que ese cuerpo que Dios nos hizo es algo muy bueno, ¿sí? No, porque de pronto hay muchos mitos con respecto al cuerpo. Entonces es enseñar que el cuerpo es muy bueno, que el cuerpo siente placer, que el cuerpo siente emociones, ¿sí? Y que de pronto un día sentirse triste o sentirse malhumorado, pues no está mal, lo podemos sentir todos, pero también lo podemos controlar. Y es lo que desde pequeños debemos enseñarles. ¿Tiene rabia?
¿Tienes mal genio? Claro, te entiendo, es normal, lo puedes sentir. Ve a tu cuarto, ve a llorar, no pasa nada. Pero pues que no le vamos a permitir al niño pues que me vaya a patear, que le vaya a pegar al hermano, ¿sí? Que vaya desahogar esa ira que tiene como por otros lados. Entonces le enseñamos al niño que él desde pequeño puede controlar sus emociones, puede controlar su cuerpo. También que su cuerpo habla. ¿Sí? O sea, si mi boca bosteza, hay dos signos, ¿verdad? O que tengo hambre o que estoy ya cansado. Entonces, enseñarle al niño a detectar qué es lo que su cuerpo está sintiendo y eso nos va a hacer que tenga menos frustración y mejor comunicación, o sea, que sea muy consciente de su cuerpo. Otra parte importante del cuerpo en la primera infancia es que el niño va descubriendo una identidad. Si se dan cuenta, él comienza a darse cuenta que tiene un nombre. Muchas veces el niño se llama en tercera persona. Ángel Miguel quiere una pera, no dice yo quiero una pera, sino que comienza a llamarse en tercera persona hasta que se descubre y dice, no, pues que Ángel Miguel soy yo. Entonces ya comienza a decirle, mamá, yo quiero una pera. Entonces él comienza a descubrirse esa identidad. Y esa identidad también la descubre en su cuerpo, como nos dice el Génesis, varón y hembra los creó. Entonces, en su cuerpo puede mirar su masculinidad y su feminidad. O sea, un niño perfectamente desde muy temprano se da cuenta que es un hombre y una niña se da cuenta que es una mujer y perfectamente puede mirar sus diferencias sexuales frente al sexo opuesto, valga la redundancia. ¿Sí? Eso en la primera infancia es importante hacer al niño muy consciente de esa parte. En cuanto a la sexualidad ya vista desde la biología y la reproducción, al educar en casa tenemos una gran ventaja. Primero, que este tema deben darlo los padres, o sea, esto no debería ser delegado a unos profesores, porque son temas tan íntimos, tan bonitos de dar, que lo mejor sería darlo madre e hija y padre e hijo. O sea, qué mejor una mamá que le diga a su hija lo que va a pasar en su útero cuando ya el Señor le regale el don de la fertilidad, que va a comenzar el periodo de la menstruación y toda esta parte. Qué bonito que sea su mamá que le cuente, que le tenga su toallita higiénica en un paquetico para que el día que ella le pase, pues ella se sienta segura y tranquila. Pero me parece a mí un poco, no sé cómo llamarlo, de pronto incómodo, que una profesora le tenga que contar a tu hija esas cosas. O sea, qué bonito que los papás pudiéramos hablarle de estos temas a nuestros hijos. Igualmente, pues queda muy raro que el papá le hable de estas cosas a la niña, ¿verdad? Entonces, la más adecuada es la mamá de hablar de estos temas. Y para hablar al hombre, el más adecuado es el papá, porque el hombre se identifica con el papá. Por ejemplo, un adolescente, imagínate una mamá hablándole a un adolescente de las erecciones involuntarias o de los sueños húmedos. O sea, yo creo que ese niño se ha de sentir re incómodo, mi mamá hablándome de estas cosas, pero de pronto si lo habla con su papá, primero se va a dar cuenta que se identifica con esa masculinidad. Y segundo, que él puede confiar en su papá y que estos temas no los tiene que ir a tratar con el amiguito, ni con el primito, ni con un vecinito, sino que él puede tener esa plena confianza que su papá le va a dar el mejor consejo. Y lo mismo con las niñas. Entonces, esa es la mejor forma de tratar estos temas y que pues desafortunadamente en la mayoría de colegios el padre queda relegado y el niño se queda con la información solo que le da el colegio y de pronto se pierde un poco la visión, pues desde mi punto de vista como creyente, pues creacionista y como Dios lo hizo, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma de abordar la sexualidad. Y qué interesante eso que mencionaste, Andrea, porque tristemente, bueno, acerca de la primera infancia, tristemente muchos padres conservan como ese tabú que hay acerca de ese tema, entonces esperan, postergan, ¿no? Esperan como que no, eso le toca a la profesora de quinto, o no, eso le toca a la profesora de cuarto, o cuando ya esté a punto de entrar a secundaria o a bachillerato.
Entonces van dilatando eso por no tocar esos temas que en algunos países siguen siendo temas tabú, y le van obsequiando o regalando sí, ese deber a los maestros. Entonces, es muy importante eso que mencionaste de iniciar desde la primera infancia con aspectos o con cuestiones tan básicas de reconocimiento de nuestro propio cuerpo. Bueno, esas son las preguntas que habíamos escogido. Yo creo que ustedes ya respondieron muchísimas más que teníamos aquí de parte del público. Quiero preguntarle, Hilda o Diana, ¿nos pueden regalar un par de preguntitas más para... Todavía tenemos unas cuantas, ¿eh? Realmente estamos maravillados con la experiencia de nuestras panelistas. Aquí yo tengo una, tengo una aquí de Marisol de Colombia, de las que nos dejaron en el registro. Ahorita estamos en unos tiempos inciertos por esta pandemia del COVID. ¿Cómo trabajar en esta época el homeschooling? ¿Quién nos pudiera ayudar con esa pregunta? ¿Qué diferencia han notado ustedes en homeschooling como lo hacían antes? Porque bueno, aquí tengo que recalcar, Andrea lleva 9 años y Caterina lleva alrededor de 3, 4 quizá, 4 añitos, si no estoy mal, 3 añitos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ese antes de la pandemia y durante la contingencia? ¿Ustedes han notado, digamos, algún tipo de trastorno o qué consejo que le darían a una familia que quisiera empezar esto en crisis, como lo llamamos? Bueno, pues de mi parte les cuento que la diferencia no ha sido así sustancialmente muy grande, porque pues seguimos trabajando nuestro ritmo normal. Y lo mejor de todo es que mi esposo pues ahora hace teletrabajo, entonces eso ha sido maravilloso porque pues ya tenemos el combo completo, ¿no? Ya tenemos a papá también en casa, puede almorzar con nosotros, tenemos algunos de sus tiempos de descanso los podemos compartir como familia. Entonces, para nosotros, pues, bendito sea Dios, ha sido una experiencia muy bonita en ese sentido. ¿Qué ha sido de pronto lo que se nos cambió? Es en nuestras actividades en la tarde, porque en mi caso, las mañanas pues son académicas, las mañanas son en las que trabajamos con los libros de nuestro currículum, y por las tardes son las actividades que en otros lugares llaman extracurriculares, pero para nosotros hace parte del currículum, como son los deportes, las cosas que a ellos les gusta hacer. Estaban en un curso de comunicación, de literatura, estaban en piano y en el coro de la Catedral Prima de Bogotá. Entonces, los deportes pues no los pueden tomar virtuales, y tampoco se ha virtualizado los cursos que nos da la alcaldía de cultura y arte, pero pues afortunadamente piano hemos podido seguirlo haciendo por Zoom, y las clases del coro también hemos seguido haciéndolas por Zoom. Entonces, como que ese fue como el pequeño cambio. Pero entonces ahora estamos haciendo deporte en familia, colocamos allí en YouTube aeróbicos, y todos tenemos ya un horario en el que hacemos de 15 minutos a 20 minutos de cardio, junticos. Entonces, y también nos damos cuenta que ha explotado la creatividad. Entonces los niños a veces se conectan con sus amigos y hacen juego de mesa con la cámara, ponen allí y ellos dicen el número y mi hija les va siguiendo el tablero. O ayer se llamaron por teléfono y se leyeron un libro que mi esposo les acaba de comprar, que están pues muy emocionados con ese libro. Entonces vemos que hay creatividad para ellos comunicarse con sus amigos y de forma sana. Y también pues cuidándonos mucho de también no depender de las pantallas, ¿no? O sea, sí, de vez en cuando vemos películas en familia, ellos saben qué programas están dentro de lo que nosotros pues creemos que están dentro de nuestras convicciones, y no tenemos televisión por cable, pues porque eso para nosotros lo decimos que iba a ser una gran tentación
pelear entre un poco de canales y tener que decir no lo podemos ver. Entonces decidimos como que solamente conectarnos en YouTube o alguna plataforma en el momento en que lo vayamos a hacer. Entonces ese ha sido nuestro ritmo. Realmente no se ha afectado, se ha beneficiado en muchísimas otras áreas, pero yo sí creo que para una persona que va a empezar, de pronto haya más retos. Primero porque yo creo que es importantísimo tener familias cercanas con las que tú te reúnas esporádicamente. Yo lo hago virtual, yo todavía me estoy reuniendo virtual con algunas familias y ya tus hijos tienen unos lazos de amistad. En cambio, pues cuando ya están escolarizados y salen y en medio de esta situación, pues quedan ellos como que me quitaron mis amigos, me quitaron mi colegio. Entonces creo que el reto es más grande, más no imposible, pero sí creo que empezar en este momento a hacer escuela en casa, homeschooling como tal, hay que orarlo bien y tener como buena convicción, porque lo que está viviendo en este mundo, en el mundo, la pandemia de tener el colegio virtualizado no es homeschooling, eso se llama school at home. Es una forma en que tú te traes la escolarización a tu casa, es como una escolarización domiciliaria forzada por una situación, pero no tiene la flexibilidad ni el compartir en familia que tiene pues, nuestro estilo de vida. Eso es muy importante porque muchas familias dicen, no, pero yo no quiero saber nada, si esto es homeschooling, o sea, claro, porque se han llevado todo el currículo, todas las normas, hasta el uniforme. Es súper gracioso ver en las redes sociales los chiquis usando el uniforme para estar presente. Pues a mí me causa mucha gracia porque hay gente que confunde esto y lo llama, se atreve a llamarlo homeschooling cuando realmente no conocen realmente todo lo que abarca esto. Regálanos otra preguntita del público. Hilda o Diana. Hola, gracias. Queremos felicitarles, ¿verdad? Esta gran aporte que han hecho a algo que es el homeschooling. Estamos súper contentos. Hay muchas preguntas y de hecho voy a hacer una pregunta de ahora mismo en el chat. La hizo John Moncada desde Bogotá y dice que también es profesor homeschooling. Pregunta. ¿Cómo enseño educación intercultural dentro del homeschooling con el fin de mitigar estereotipos, prejuicios o incluso discriminación? Caterina, ¿nos puedes ayudar con esa parte de la interculturalidad en el día a día quizá? Bueno, qué pregunta tan buena. Nosotros, por ejemplo, todo lo hacemos bajo el respeto. Muchas veces las personas piensan que porque educamos en casa es que los estamos apartando del mundo o los estamos poniendo en una bolita de cristal y no es así. La verdad, ellos son más realistas porque en el colegio quizás simplemente tienen la realidad del colegio y ya. En cambio, aquí ellos están conviviendo día a día con nosotros, con el vecino, con el portero, con el mensajero, o sea, todo el tiempo están así. Entonces, ellos ven que todas las personas son diferentes, que las edades son diferentes, que las razas son diferentes, o sea, que todo es diferente. Y siempre, por ejemplo, nosotros también somos creyentes y le decimos que todos fuimos creados por Dios y que Dios nos ama a todos y que todos somos diferentes. Así que no podemos juzgar a nadie. Por ejemplo, de hecho, mi hija una vez vio a un muchacho con un arete en la oreja y me preguntó y me dijo, mami. Entonces yo le dije, mi amor, pues, o sea, él se puso eso, pues, o sea, no podemos decir si eso, o sea, ya él, ¿sí me entiendes? O sea, cada cual hace con su vida lo que quiere, nosotros no podemos ni juzgarlos ni señalarlos, simplemente hay que amarlos y orar por ellos. Entonces, digamos que nosotros como familia creyente les enseñamos a nuestros hijos, no les tapamos los ojos como mucha gente cree que entonces ya uno les va a esconder el sol con un dedo y que bueno, sino que siempre desde el amor, desde el respeto de que todos somos iguales porque somos hijos de Dios en dignidad, todos somos hijos de Dios, tenemos la misma dignidad, pero pues que todos somos diferentes, no como todo el mundo nos quiere hacer ver que somos iguales, que tenemos
digamos, nuestras diferencias, o sea, mamá es diferente a papá, y no por eso tampoco quiero hacer o que mi esposo haga todo lo que yo le diga, porque está el respeto. Y así mismo, o sea, todas las personas somos diferentes. Así que, pues nosotros lo basamos mucho como en el respeto y en ese amor que Dios tiene por todos. Perfecto. Perfecto. Tengo aquí a una persona que quiere hacer una pregunta en vivo, dado que tiene su mano alzada. A ver, veamos. Hola, ¿me escuchas? Tengo a Gis, que quiere hacer una pregunta en vivo. A ver. Hola, ¿quieres hacer una pregunta en vivo, Gis? ¿Nos escuchas? Que pueda abrir el micrófono, está en la parte inferior izquierda donde está el microfonito. Por ahí si el participante o la participante quiere hacerlo para hacerlo en vivo y con esto cerrarlo. Gracias. Te escuchamos. Aquí, pero ¿cómo me lo pongo? ¿Te escuchamos? ¿Alguna pregunta que deseas realizar? Bueno, más que una pregunta, quería como aportar algo, una experiencia. Sí, claro, por supuesto. Yo inicié homeschool hace poco y lo inicié a raíz de lo que fue esta pandemia, ¿no? De todo lo que se estaba viviendo, el estrés. Tomé la decisión con mis hijos, con mi esposo, de soltar todo, para soltar todo lo que era el currículo estudiantil y empezar homeschool. Entonces, en el momento en que levanté la mano, se estaba hablando pues sobre los niños. Lo que a nosotros nos ha beneficiado mucho es la seguridad que ellos toman cuando uno les enseña. O sea, cuando uno es el maestro de ellos, aprenden con una seguridad impresionante. Entonces, en el momento que levanté la mano era para hacer como ese aporte. Mi niño era un niño muy inseguro, lloraba cuando la profesora le pedía que expusiera, y ahora es un niño que de pronto cuando nos reunimos o hacemos alguna actividad con otros amiguitos, levanta su mano, quiere opinar, quiere estar leyendo, quiere estar investigando. O sea, él era muy introvertido, en estos momenticos está extrovertido, pero al querer aprender. Entonces ha sido una de las ventajas que he visto en este poco tiempo que llevo. La verdad es una experiencia muy hermosa. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Maritza, ¿nos ayudas con un cierre, por favor? Estamos ya en el tiempo, se nos ha volado el tiempo, como dicen mis compañeras, estamos muy contentos de tanta información. Tenemos más de 15 preguntas todavía en el Zoom. A mí se me hace que las voy a comprometer a Caterina y a Andrea en otro momento porque no terminamos con las preguntas. Si nos ayudas a hacer un cierre con tus panelistas, Maritza, por favor. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a Givis, un testimonio muy enriquecedor, y eso es muy poco en este proceso. Felicitaciones y mucho ánimo. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia. Claro que no ha sido un caminar fácil, pero es muy interesante poder aclarar o desmentir quizá son pocas creencias que hay alrededor del tema, y que es importante resaltar que es alternativo, no es algo nuevo, no es algo que surge en tiempos de contingencia, sino que ya tiene su historia, y hay muchísimas que lo practican en muchos lugares del mundo. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes. Esperamos haber resuelto la mayor cantidad de preguntas en Facebook y aquí en Zoom. Pues, ha sido de mucha ayuda para ustedes, o si bien no para empezar, para emprender este caminar, sino para aclarar, para decir, bueno, ¿por qué voy a tomar esto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿De qué se trata todo esto? Y no confundirlo pues con esta situación que ha vivido la escuela ahora de llevarla toda a la casa. Entonces, muchísimas gracias. No sé si Caterina o Andrea quieran decir algo para despedirse.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a todas las personas también que se conectaron porque si lo hicieron es porque les interesa este tema. No se queden solo con esto, sigan investigando. Hay mucha, mucha más información. Ahora creo que vi unas preguntas de cómo lo hacen, que cómo se matriculan y todo eso. Primero, o sea, hagan lo que les aconsejamos acá, lo que dijo Andrea. Primero propónganse un objetivo, busquen el por qué quieren hacer homeschooling, descubran y conozcan a sus hijos y ya después de todo eso, ahí sí, bueno, conozcan también cómo es el estilo de aprendizaje de cada uno y ahí sí se pueden dedicar a buscar si lo quieren con currículum, sin currículum, unschooling, como quieran. Porque la idea no es que el homeschooling sea una carga para la familia o para la mamá, sino que el homeschooling es un estilo de vida que se acomoda a las necesidades de mi familia y que sea agradable, porque finalmente qué rico que nuestros hijos nos recuerden con buenos, que tengan buenos recuerdos de nosotros, ¿no? Ah, mi mamá no sabía, pero se esforzaba y preguntaba y aprendía conmigo. Tantas cosas lindas porque los hijos crecen muy rápido y se van y tenemos que darle buenos hijos a este mundo porque sí que lo necesitan. Así que mi invitación es a que sigan, esto es un hermoso camino. Como dice Maritza, es un abanico, o sea, tú vas aprendiendo, yo todos los días aprendo algo nuevo, me encanta por eso. Y bueno, y ser espectadores de la obra que los niños van haciendo, porque los niños nos enseñan mucho. Hay que aprender a ser como niños también, escucharlos y aprender de ellos. Y Andrea, Bueno, yo les quiero recomendar mi canal. Tengo un canal que se llama Mamá, Enséñame Tú. En YouTube, ahí tratamos de contestar las preguntas frecuentes sobre homeschooling. También compartimos cómo lo hacemos, parte de nuestras clases, técnicas, metodologías que nos han funcionado a nosotros. Y también tenemos en Instagram, me pueden encontrar como Andrea Agudelo Home, y en Facebook tengo también la fanpage que se llama así, Mamá, Enséñame Tú. Entonces, pues por ahí podemos seguir conectados. Cualquier duda, interrogante, pues con mucho gusto. Dios los bendiga, gracias. Sí, aquí les compartí unos enlaces, ahí está el tuyo también. Hay también unos blogs muy interesantes, de hecho hay personas en Instagram, en las redes sociales que ofrecen cursos para desarrollar habilidades en estas mamás que se quieren aventurar en este caminar. Entonces hay de todo, o sea, no se queden como con esto que les hemos mostrado el día de hoy porque es algo muy, pues muy básico, por así llamarlo. Solamente queríamos o intentábamos clarificar en cuanto a qué era y qué no era y algunas características y aspectos relevantes. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y eso sería, Antonio. Sí, pues muchísimas gracias, Maritza. Gracias a todo el público. Registramos un lleno total. Tuvimos más de 80 personas conectadas. Tratamos de darle respuesta a cada uno de ustedes. Vamos a seguir en contacto. Me voy a encargar personalmente de mandarles a su correo electrónico esta presentación con los enlaces. Les agradezco mucho a nuestros panelistas, Caterina Giraldo, a Andrea Agudelo y a Maritza por estar aquí, a todos desde Nueva Zelanda, Colombia, Ecuador, Panamá y todos los que nos visitaron. Es un placer que estén con nosotros y estaremos trabajando estos temas y más. Me despido de ustedes en nombre del equipo. Mi nombre es Antonio Canchola, director del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, y esta sesión también la estamos transmitiendo en Facebook y también va a estar colgado en nuestro sitio de YouTube para que la puedan darle like. Les vamos a compartir las plantillas y todos los datos de, como ya lo comentaba Andrea. Mamás, papás, este es un reto muy importante que debemos de trabajarlo al interior. Felicidades a las mamás y papás que ya tomaron con convicción, como decía Andrea, esta posición de enseñar a sus hijos. Felicidades a los que lo hacen. Felicidades y mucho éxito a todos los que están por emprender este camino que es muy valioso. Y obviamente hay ejemplos de mamás homeschooler exitosas como
Andrea y Caterine. Y yo les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Cuídense y nos estamos viendo pronto. Gracias, Andrea. Gracias, Maritza. Gracias, Caterine. Muchas gracias. Cortamos Gracias. transmisión. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.